tomasen en la pantalla, está Mateo capítulo 28, versículo 12. Amén. Me indica con un amén cuando lo tenga, o si quiere leerlo conmigo en la pantalla. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra que es bendita para siempre. Te agradezco, Señor, porque tú eres bueno y porque, Señor, hasta aquí tú nos has guardado, nos has dado el privilegio de poder nosotros estar en este momento. Gracias te doy porque tus misericordias son grandes. No hay nada imposible para ti y te doy gracias por el privilegio. Habla nuestras vidas de una manera especial en Cristo Jesús. Amén. Puede tomarse asiento. Seguimos en el tema los deberes cristianos. Por lo tanto, este es el tema que comenzamos hace 2 semanas atrás. Y hemos estado dando un repaso de lo que hemos mirado. Primeramente estuvimos mirando la oración y la lectura bíblica. En segundo lugar, comenzamos el domingo pasado el buen testimonio, el buen testimonio y el testificar de Cristo. Pero estuvimos solamente hablando sobre el buen testimonio. Hoy seguimos con el segundo deber, sería el cuarto en sí, pero el segundo de este domingo, el testificar de Jesucristo. Y una vez más el versículo que comenzamos a leer, por tanto, dice así la palabra de Dios: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante entender que no es una opción. Este es un mandato, una gran comisión. Es como se le ha llamado a estos versículos, que está desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Por lo tanto, ¿para quién es este mandato? Mire que la seriedad de él. Las palabras por tanto indican importancia, indican urgencia, indican que hay una autoridad que lo está encomendando. Por eso dice por tanto, importancia, menester. Y ahí está este mandato: vayan, ¿a dónde? A ser discípulos a todas las naciones. Y da el mandato: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí lo que vamos a enfocarnos es en el mandato. ¿Quiénes deben de ir? ¿A quién se los dijo? Podemos decir que fue a los apóstoles. Sí, pero no solamente a ellos, sino todos aquellos que hemos creído, que hemos sido alcanzados por el mensaje evangélico, por esta gran comisión. También tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Dirá usted: pero yo no puedo ir a las naciones. No importa. Vivimos en un país donde hay muchas nacionalidades. Conocemos personas de otras naciones. Nada más aquí, aunque somos un grupo pequeño o una congregación entera, tenemos varias nacionalidades. Tenemos personas que han nacido aquí en Estados Unidos. Tenemos personas de México, personas de Guatemala, de El Salvador. Tenemos personas de Colombia. Por lo tanto, aquí solamente tenemos varias nacionalidades y vivimos rodeados de gentes de otras naciones. O sea, yo no necesito ir a México o a Guatemala o a El Salvador o a Colombia, a Nicaragua, a predicar el evangelio, porque tengo personas de esa nacionalidad alrededor de mí, o en su trabajo, o en la escuela. Por eso el mandato es para todo. Todo el que ha creído en Jesucristo y lo ha aceptado, lo ha confesado como Señor, es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. No solamente de los pastores o de los evangelistas. Todo cristiano tiene que hablar de Cristo a otras personas que no lo conocen o que no lo han aceptado como Señor y Salvador. Porque en este país
en este país, o casi todo Latinoamérica, la gente ha escuchado el Evangelio, ha escuchado de Jesucristo, pero no todos se han entregado su vida a Él. Entonces el trabajo no es solamente predicarles la responsabilidad, predicarles el Evangelio, sino que también entreguen su vida a Jesucristo. La hermana pedía oración por salvación de toda su familia que andan descarriados. Ellos ya han oído del Evangelio, pero necesitan abrir su corazón y experimentar el nuevo nacimiento que solamente se consigue a través de que la persona se arrepienta y confiese a Jesucristo como Señor. Si nosotros ya lo hemos hecho, gloria a Dios, pero ahora es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio, testificar de Jesucristo. Acuérdese, no es una opción, es un mandato. Es una obligación para todo cristiano. Es importante que cada oportunidad que tengamos podamos hablarle a la gente de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Veamos la siguiente escritura, que testificar de Jesucristo es contar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dice Marcos 5:19, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Un momento, para poder entender esta historia, este contexto, vamos a ver la historia rápidamente. Jesús llega a una aldea de los gadarenos o ganarenos, algo así se menciona este grupo, y se encuentra con un endemoniado. Bueno, eran dos. Un evangelista lo dice que era uno, pero en realidad eran dos endemoniados que encadenados se paseaban por los sepulcros y atormentaban a la gente, atemorizaban a la gente. Entonces, cuando Jesús llega, los hace libres y hace que eso, pero los demonios antes de salir le piden un favor. Dicen los demonios pidiéndole un favor a Jesús, que no los mandara al abismo. Para que entienda, el abismo es un lugar que existe en el presente, que es la cárcel de todos los demonios. Cuando Satanás se rebeló y la tercera parte de los ángeles le siguió, algunos de ellos fueron apresados y otros escaparon. Y a los que fueron apresados, Dios los tiene en prisiones de oscuridad, que es ese abismo que se menciona. Entonces allí están muchos demonios encarcelados. Por eso, cuando Jesús vino, Él los mandaba al abismo. Él les ordenaba. Y estos demonios le piden que no los mande, no los saque al abismo, sino que le permita mandarlos a unos cerdos, a unos puercos que había en ese lugar. Y Jesús se los concede. Solamente Dios sabe por qué le concedió esa petición a los demonios. Se van y se meten a los cerdos. Y oigan, esos pobres animales, aunque eran inmundos para el judío, imagínense cómo se sintieron al ser poseídos por tantos demonios. Y dice que eran como 2,000 cerdos. Pero imagino que los demonios eran una legión, eran bastantes demonios. Y los pobres cerdos se empiezan a alborotar, a escandalizar, y corren los locos como locos, y se van a un precipicio y se ahogan en el mar. Cuando escucha la gente de esa aldea, vienen a ver, los que cuidaban los cerdos dieron la noticia, vienen a ver a los endemoniados ya en su juicio cabal, ya vestidos y tranquilos. Entonces, cuando ven eso, ellos le piden a Jesús que se vaya de sus entornos. No querían problemas. Así es cuando la gente no aprecia lo que Dios hace. Entonces, el ex endemoniado le dice a Jesús que él quería, entonces no lo dejaron llegar, lo corrieron. Y Jesús se sube otra vez a la barca y el hombre ya liberto quiere ir con Jesús. Pero Jesús le dice, no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo más probable que este hombre libertado se fue y predicó
el Evangelio de Cristo. Porque ¿qué es mejor que Él? Que era un testimonio vivo del poder de Dios. Algunos de ustedes, o algunos de nosotros, o quizás todos, somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas, porque antes éramos pecadores, gente malvada, gente que hacíamos cosas malas, pero el Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha libertado de vicios, el Señor nos ha hecho libres. Ese es un milagro. El mejor milagro no es que un muerto resucite, o que un enfermo sane, o que un ciego vea, un sordo oiga. El mejor milagro es ver una persona transformada por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, Dios ha hecho grandes cosas en usted y en mí. ¿En cuántos Dios ha hecho grandes cosas? ¿Cuántos Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos visto y experimentado el amor y el poder de Dios? Pues Jesús nos dice que vayamos y le contemos a nuestra casa, a nuestra familia, a los nuestros, les contemos cuán grandes cosas Dios ha hecho en nosotros. Amén. Esa es la responsabilidad nuestra. Si Dios ha hecho grande en usted y en mí, tenemos que contarlo, tenemos que anunciarlo. En el tiempo de Jesús también pasó una ocasión que Jesús decía, no digan a nadie. ¿Y sabe qué hacía esta gente? No hacían caso y iban y decían. Porque Jesús no quería que todavía se descubriese quién era Él, porque la gente se iba a escandalizar y lo iban a querer hacer rey aquí en la tierra. Pero la gente no hizo caso. Les decía que no lo contaran y ahí iban y lo contaban. Ahora Jesús nos dice que lo contemos y no lo contamos, estamos a la inversa. Hoy necesitamos contar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que la gente venga a Jesucristo. Amén. En el siguiente versículo, al predicar el Evangelio, nosotros no cambiamos a las personas. Es Dios quien lo hace. Así dice 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Aquí el apóstol Pablo hace una alegoría de la siembra y la cosecha. Todos estamos familiarizados con esta arte, con este trabajo de sembrar, de cuidar y cosechar. Amén. Y se da cuenta, uno siembra, o a veces la misma persona siembra, tiene que regar para que aquellas plantas crezcan y den buenos frutos. De la misma manera, el Evangelio es así. Alguien predica el Evangelio y siembra la semilla en el corazón de la persona. Viene alguien más y riega ese corazón con la misma palabra, con el mismo Evangelio, que hace que brote fruto a 100%, pero el que da el crecimiento a esa planta o a esa persona que va a recibir a Cristo es Dios. O sea, el que merece la gloria es Dios cuando una alma es convertida, cuando una alma se salva. No merece la gloria el que siembra, ni tampoco el que riega esa semilla, sino Dios que da el crecimiento. A Él debemos de agradecerle, a Él debemos darle la gloria por la transformación sufrida en muchos de nosotros. Mucha gente se da la gloria por lo que hacen, pero no, mi hermano, no, mi hermana, la gloria solamente es de Dios. Y también no se frustre por querer cambiar a las personas a la fuerza. A veces quisiéramos que la gente se convirtiera, la gente hiciera caso, quisiéramos abrirles la cabeza y meterles allí el Evangelio, la palabra de Dios, abrirles el corazón y introducírselo. Pero no, yo no cambio a nadie, usted tampoco. Mi trabajo, mi responsabilidad es predicar el Evangelio, sembrando la semilla, es predicar el Evangelio, regando esa semilla que alguien más sembró, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero yo tengo que predicar, o sea, yo lo que me toca es predicar el Evangelio y Dios se encarga de el resto. Amén.
No se frustre porque si usted le habla a la gente y no cambian, no es nuestro trabajo cambiar a la gente. Eso es el trabajo de Dios. Esa es la obra de Dios, que cambie a la gente. Yo nada más les predico, yo nada más les anuncio el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque mire, es una necesidad predicar de Jesucristo. Nos dice en 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Mire, Pablo, un hombre que predicó el Evangelio en todo lugar. O sea, nadie ha predicado el Evangelio como el apóstol Pablo. Por más de 20 años se dedicó a recorrer 3 veces todo el continente casi asiático y hasta Europa fue, hasta España, se cree que fue hasta allá a predicar el Evangelio. Yo me pongo a pensar, si el apóstol Pablo estuviera en nuestros días, con la tecnología que tenemos, o mejor dicho, con un simple jet privado, como muchos tienen jet privado. ¿Sabían que muchos tienen jet privado? Y no solamente el presidente, los ricos, también hay evangelistas, pastores que tienen su jet privado. Imagínense si él tuviera un jet privado. Yo le aseguro que en un año, un par de años, evangeliza a todo el mundo el apóstol Pablo. Porque él lo usaría para evangelizar. Hoy en día nosotros tenemos herramientas más que ellos para evangelizar. Vino el virus. Cerramos la iglesia. O mejor dicho, no se cerró la iglesia, se cerraron los edificios, pero la iglesia siguió predicando el Evangelio a través de este medio de tecnológico, de los medios de comunicación, por Facebook, por YouTube. Y llegó el mensaje a más personas. Cuando uno predica aquí, el mensaje es a estas 4 paredes, los que estamos dentro de estas 4 paredes. Cuando usamos la tecnología, el mensaje se va a otros lugares, no hay frontera, o sea, llega a otros países. Y así lo ha hecho, no solamente con nosotros. Todos los que hemos predicado el Evangelio o seguimos predicando la palabra de Dios en esta crisis a través de los medios de comunicación, seguimos tocando vidas en otras naciones o en otros lugares. A Dios sea la gloria por ello. El diablo quiso detener el progreso de la iglesia, pero no lo ha conseguido. Han sido más personas tocadas en este tiempo del COVID-19 que antes. ¿Por qué? Porque se está predicando el Evangelio. Por eso, mi hermano, mi hermana, Pablo dice, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque mire cómo él lo hace, me es impuesta necesidad. ¿Quién le impuso esta necesidad, esta obligación? Fue el Señor Jesucristo cuando dijo, por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y dice Pablo, y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Era un privilegio para el apóstol Pablo predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo también era algo desafiante y amenazante si no lo hacía. Él sabía que si le fallaba a su Señor Jesucristo, consecuencias iba a tener. Por eso dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay consecuencias, va a haber juicio para los que tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo hacen. Dice el Señor Jesús, nomás le voy a decir esto, que todos aquellos que lo anunciáremos delante de los hombres, que lo confesásemos delante de los hombres, que lo prediquemos delante de los hombres, dice que nuestro Padre Celestial, Él también nos va a confesar delante de su Padre Celestial. Pero aquellos que no prediquen el Evangelio, aquellos que no confiesen a Cristo predicando su nombre, dice que Él también los va a negar delante del Padre. Y al ser negados delante del Padre Celestial, significa que van a ser los de la izquierda y no los de la derecha.
Porque hay dos grupos, los de la izquierda y los de la derecha. A los de la derecha, Jesús les dice: bien hecho, siervo fiel, vente, entra en el gozo de tu Señor. Y a los de la izquierda les dirá: siervo malvado, sacarlo a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro, el crujir de dientes. Por eso, mi hermano y mi hermana, predicar el Evangelio, hay galardón, hay esperanza, hay recompensa. Pero no predicar el Evangelio, hay consecuencia, hay juicio. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¡Ay de usted si no anuncia el Evangelio! Si no predica el Evangelio, si no le hablamos de Cristo a alguien que está en necesidad. Y más en estos tiempos que hay tanto temor. En estos tiempos hay mucho temor. La gente está asustada, la gente está temerosa, la gente no sabe qué hacer. Pero nosotros como cristianos tenemos la solución. Nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer, porque el Evangelio me da mi esperanza, el Evangelio a mí me da gozo. El Evangelio a mí me da fortaleza. El Evangelio a mí me da la tranquilidad de que pase lo que pase, yo sé que el Señor está conmigo y Él me va a bendecir, Él me va a guardar, Él me va a sacar adelante. ¿Sabe cuál es la diferencia entre alguien que no tiene fe y alguien que tiene fe? El que no tiene fe está asustado, está negativo, pero el que tiene fe está confiado en Dios, que esto no le va a hacer caer. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo como hijo de Dios no debo dar lugar a la duda. No debo dar lugar a la queja, no debo dar lugar a lo negativo. Antes, por el contrario, no queja, sino alabanza a Dios por todo lo que ha hecho. Esa es la diferencia, el tener fe y no tener fe. Y el Evangelio nos da esa fe. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder. Por eso, cuando yo predico el Evangelio, estoy predicando fuego del Espíritu Santo. Estoy predicando poder. Poder que cambia, poder que transforma, poder que liberta, poder que llena el vacío del corazón del ser humano. Cualquiera que sea la necesidad espiritual, emocional, física de la persona, el poder del Evangelio viene a ser una obra maravillosa. Aleluya. Por eso hay que predicar. Cuando usted predica el Evangelio, está predicando poder. Poder que transforma y ayuda a la gente en necesidad. Si tienen temor, el Evangelio les da paz. El Evangelio quita esa cobardía. Por lo tanto, tenemos que entender eso. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! La siguiente escritura nos presenta que hay consecuencia para el que predica de Cristo como para el que no lo hace. Mire, dice así: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de la impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Bueno, ya es ahí lo dejo por el momento. Miren lo que dice aquí este versículo: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Si el impío, si la persona pecadora muere, Dios esa sangre, esa pérdida, Dios nos la va a apuntar a nosotros. Dios nos la va a poner a nosotros.
porque tuvimos la oportunidad de hablar de Cristo y no lo hicimos. Hay gente que he escuchado que lamenta no haber obedecido a Dios y predicar el Evangelio. Y lo triste es que Dios puso en ese momento, háblale, dile lo que yo he hecho por ti, y no lo hicieron. Y al día siguiente, en los días siguientes, muere aquella persona. Aquel se siente miserable, se siente triste, porque Dios le puso en su corazón hablarle, no lo hizo y se perdió esa alma. Usted nunca puede saber eso. Por eso cuando usted esté con gente y siente en su corazón que hablarle de Cristo, hágalo, porque esa persona no sabe si al partir de allí van a morir o al día siguiente. Y ha pasado de gente que ha obedecido a Dios y les ha hablado de Cristo y esa persona se entrega a Cristo y después muere. Pero mire, su alma es salva, su alma es librada. Por eso hay sentencia. Pero si yo le amonesto, si yo le digo del Evangelio y si la persona lo rechaza y muere, ya no es culpa mía, ya Dios no me pone nada a mí de consecuencia, porque yo cumplí su palabra. Yo cumplí con hablarle de Cristo a él o a ella. Pero qué importante es hablar de Cristo. Qué importante, a veces nos duele escuchar cuánta gente muere todos los días. Y no solamente ancianos, sino también gente joven. Ya ve las noticias de la semana pasada. Un loco andaba golpeando a una mujer en una tienda, una Burlington, ¿verdad? ¿Se vieron la noticia? Llegan los policías, el hombre era una amenaza. Si no llega la policía, mata a la persona o mata más. ¿Qué hizo la policía? Su deber. Ese hombre con palabras no iba a entender. Y acercársele iba a ser un peligro para los policías. Ellos tuvieron que hacer lo que tenían que hacer. Disparar y matarle. Pero esas 3 balas, una no le pega al hombre y se va, atraviesa una puerta y ahí estaba la jovencita de 14 años y le impacta y muere por ella. Esa muchachita no pensaba, ella no creía, nadie creía que por ir a la tienda iba a encontrar su muerte. Por eso, ¿qué tan importante es estar bien con Dios? Jóvenes y adultos. Porque nunca uno sabe. Hay gente que dice, no, ¿para qué me entrego a Cristo ahora que estoy joven? Hay que gozar la vida y cuando esté viejo me arrepiento y me entrego a Cristo. Pero ¿cuándo llegará? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabe usted si va a llegar a ese tiempo? ¿Usted cree que esa muchacha tuvo tiempo? O cuando hay personas que tienen un accidente y mueren en el acto, ¿usted cree que tienen tiempo de arrepentirse? No. Recuerde, Dios no puede ser burlado. La persona que dice así, gozo la vida, me doy gusto en la carne, en el pecado, y cuando esté viejo, o cuando ya esté a un minuto antes de morir, yo me arrepiento, porque dicen que Dios perdona en el último momento. Sí, Dios te perdona en el último momento si hay arrepentimiento genuino de corazón, pero si tú toda tu vida planeaste hacerlo, no vas a tener la oportunidad de arrepentirte. Puede ser que ni llegues a viejo, o si llegas a viejo, mueres de repente y no tuviste la oportunidad, y pues su alma se pierde por la eternidad. Por eso, hoy, dice el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. Todos muchos mueren, a veces buenos y malos. La diferencia ante la muerte de los que creemos en Cristo, lo tenemos a los que no, es que la muerte para nosotros no es una pérdida. La muerte para el que está en Cristo es una ganancia. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el que muere en Cristo se va con él al cielo. A ver, yo sé, lógico, nadie quiere morirse joven. Yo no me quiero morir joven, tampoco viejo. Uno quisiera morirse súper viejo, ¿no? Leyendo los primeros capítulos de Génesis, gente que vivió 900 años.
Matusalén, 969 años. Le faltó uno para 970. Su abuelo, Yared, vivió 962 años. Ese es el segundo que más años ha vivido. Primero fue Matusalén no sé si fue el papá o el abuelo, Yared, no me acuerdo la lista de la genealogía, pero a papá o abuelo de Matusalén, el hombre más que vivió más años, Yared fue el segundo. Leyendo hoy sobre Aarón, sobre Moisés, dice que varios de los hijos de Israel, de las tribus de Israel, murieron de 130 años. Miren, nuestra amada hermana Díaz murió de 105 años. Son pocos los que le pasan a los 100. Porque hoy el virus está matando a mucha gente. Los cánceres están matando a mucha gente. Los vicios, las enfermedades están matando a mucha gente. Por eso, yo tengo que estar preparado. Tengo que estar seguro de mi salvación. Y si estoy seguro de mi salvación, tengo que predicar a otros para que también vengan a Cristo y sean salvadas su alma. Porque hoy lo más importante no es el cuerpo, es el alma. Muchos cuidan el cuerpo como si fuera lo más importante y no. Lo más importante es el alma. El alma es lo que debemos de cuidar porque es el alma que va a estar por la eternidad con Dios o sin Dios. El cuerpo se termina, el cuerpo envejece, se deteriora, pero el alma es eterna, es inmortal. Por eso yo debo cuidar mi alma. Y la única forma de cuidar mi alma es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando ya lo he aceptado, manteniéndome, obedeciendo su palabra para que mi alma sea salva por la eternidad. Pero como dice aquí, es nuestra responsabilidad. Si yo predico, yo ya no tengo culpa si la gente rechaza a Cristo. Pero si yo no predico y muere aquella persona, pudiendo haber de predicar, Dios me va a hacer responsable a mí por esa alma o por esas almas. Por eso, en cada oportunidad que tengamos, hablemosle a la gente de Cristo. Y no es difícil. Lo único que tenemos que decirles es que Dios los ama, que mandó a su Hijo unigénito para morir por ellos y a través de su sangre preciosa tenemos salvación. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar delante de Dios nuestros pecados y confesar a Jesucristo como Señor y tratar de obedecer su palabra. Eso es todo lo que tiene que decir. Y la gente lo tiene que hacer. Por eso, hermano, es nuestra responsabilidad. Hay un versículo más, no sé si lo tengo en la pantalla, en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. De ahí, yo creo que de aquí sale. Me acuerdo que mi tío, el que nos ganó, a mí, a varios hermanos míos, primos, tíos, 9 personas de mi lado materno, tíos. Mi mamá es la mayor, una sola mujer, ella fue la única mujer, 8 hermanos. Ella y de los 8 hermanos, yo creo al día de hoy, más de la mitad han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y todos, y casi la mayoría de todos sus hijos. En mi caso, está mi hermana mayor, mi hermano mayor, sigo yo, y sigue mi hermana. 4. De 8, 4. Mi hermano mayor que falleció, días antes de fallecer, mi hermano le presentó que se quería aceptar a Cristo, lo aceptó y creemos que se lo hizo de corazón, él se fue con el Señor. Entonces 5 de 8. Mis otros 3 hermanos todavía están vivos, todavía tienen la esperanza de entregar su vida a Cristo y ser salvos. Este tío que sembró el Evangelio decía que cuando una persona gana un alma, Dios es una joya más perla que le va a poner a su corona. Hay 5 coronas y una de ellas es el que gana almas. Entonces imagínense,
Imagínense, use su imaginación. Así como a veces la usa para cosas malas, hay que usarla para cosas buenas. Imagínense usted ahí sentadito y que venga el Señor Jesús con una corona, no grande, especial para su cabeza, pero llena de muchas perlas preciosas que significan cada alma que usted ganó. Pero qué triste que nomás vaya a ser el aro de oro, la corona y nada de adorno. Nada de adorno. Puede que sea salvo, pero qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Por lo tanto, y decía así mi tío, que un alma que ganemos, una perla, una joya preciosa en nuestra corona. Y yo me ponía a pensar a los 14, 15, 16 años que él nos hablaba. Ya, yo digo, wow, yo quiero esa corona llena. Por eso dice Pablo, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? Corona de que me glorié. Imagínense así fuese. ¿Cuántas perlas preciosas le van a poner a la corona de Pablo? O de otros hombres de Dios, de Pedro, hombres de Dios en el presente, como que ya están con el Señor, y de Ávila, otros hermanos que conocemos a través de los años, Billy Graham, este hermano Luis Palau, hombres que ya murieron, otros que todavía viven. Imagínense cuántas perlas preciosas le van a poner a su corona. Cuántas piedras preciosas, si usted y yo las hacemos para ir al cielo, el Señor va a poner por haber ganado una alma para el Señor. Por eso dice, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es el gozo? La corona en que me morí. Dice Pablo, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El gozo de Pablo no era esa corona. El gozo de Pablo era ver a esta gente que le habló de Cristo también con él en el cielo, alabando al Señor. Esa es la mejor recompensa que podemos tener. Que nosotros lleguemos al cielo y que nuestros seres queridos y todos aquellos que le hablamos del Evangelio puedan estar ahí también con nosotros. Qué alegría que cuando llegue ese día, que yo llegue al cielo, si usted se va primero o llega más tarde, poder verlo cuando yo llegue y poder verlo cuando usted llegue, depende de cuando yo me vaya. Sería un gozo, sería una alegría, porque nuestro deseo es que todas las almas sean salvas. Por eso el Señor, ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios, que todas las almas sean salvas. Por eso, mi hermano, mi hermana, este es nuestro deber. Debemos de predicar el Evangelio. Le cuento una historia antes de terminar, un poco humorística, pero ¿verdad? Creo que fue verdad. Había un estudiante que estaba aprendiendo cómo predicar de Cristo. El maestro le había asignado practicar, hacer su sermón, y donde pudiera hacerlo, lo empezara a predicar. Muchos no he escuchado de estudiantes o pastores que están aprendiendo, vienen el sábado al templo y comienzan a hablar de Cristo, aunque no hay nadie, como practicando. Porque iban a tener un examen, y así es lo que sucede. Cuando yo enseño homilética, que es la materia que prepara un sermón, el examen final es que el estudiante 15-10 minutos se presente ante la clase, ante mí, y predique un sermón donde se le va a calificar el tema, el texto, la introducción, la conclusión, los puntos principales, etcétera, etcétera. Entonces este joven pues vivía en un rancho. Él, mientras cuidaba a las vacas allí, apenas amaneció, porque no quería que nadie lo escuchara, porque está loco, soy una persona allá predicando solo. Y digo, pues su audiencia fueron las vacas, los burros, los caballos, los animalitos que tenían ahí. Y empezó a predicarles, como si fuera gente. Ustedes son pecadores, tienen que dejar esto, tienen que dejar de robar, tienen que dejar, o sea, un sermón evangelístico, de estos que atacan el pecado y dan la solución al pecado, que es Jesucristo, amén. Hoy día muchos no predican contra el pecado, y otros lo predican pero no dan la solución al pecado. No, usted hay que predicar en contra del pecado y dar la solución al pecado. ¿Y quién quiere aceptar a Cristo? Porque al final tenía que hacer la invitación,
porque era parte del sermón. Y entonces le dice, ahora sí, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Hay vacas, hay burros, hay puercos, los perros que andan ahí con él. Y entre las vacas va a salir una mano, y sale un hombre. Yo quiero aceptar a Cristo, yo no quiero condenarme, yo quiero ser salvo. Era un ladrón y había llegado a robarse los animales, pero no pudo porque llegó el muchacho a practicar su sermón y predicó de Cristo. Y aquel hombre, aquel ladrón, ahí entregó su vida a Jesucristo. Imagínense, cosas que a veces no entiende uno. Él pues quería predicar de Cristo y estaba practicando, y miren lo que Dios usa. Dios a veces usa personas menos esperadas para que muchos oigan el Evangelio. Por eso usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, respaldándolo con un buen testimonio. Porque ¿de qué sirve que prediquemos si no tenemos un buen testimonio? Déjale cuento otra historia. Un predicador había llegado como nuevo pastor en un pueblo allá en España. Pero se subió, pues no tenía carro, se subió al bus, al autobús, que era su medio de transporte. Y cuando él paga el boleto, el chofer le regresa un cambio de 500 pesos, cuando no tenía que darle quizás 1 o 2 pesos nada más. Se le dio como 490 y tantos pesos de más. Entonces él lo agarra y ya cuando se sienta, se da cuenta que tenía esos 500 pesos. Entonces él, en ese momento, como a todos, viene la tentación. ¿Lo regreso o me los quedo? ¿Cuántos están en una situación así? Nada, nadie. Pero algún día lo va a estar. ¿Lo regreso o me los quedo? Y luego el pastor necesitado acaba de llegar, no tenía mucho ni para comer, y luego pudo haber dicho, esta es una bendición, Dios me lo dio. Al cabo la compañía de autobuses tiene mucho dinero. ¿Qué son 500 pesos para los millones y trillones que tiene Walmart, o que tiene el Greyhound, o las otras compañías? Bueno, no sé, eso no era en España. Pero ¿qué cree que hizo? Lo correcto, ¿reembolsárselo? No. Cuando se acerca al chofer le dije, señor, se equivocó, me regresó esto de más, y se los entregó. Y antes de bajarse le dice, deténgase. ¿Usted es el nuevo pastor de la iglesita allá? Sí. Pues yo sabía que usted era el nuevo pastor, y lo hice a propósito. Yo tengo mucho tiempo que no voy a esa iglesia porque tuve problemas, ya saben, siempre hay problemas en las iglesias. Y he estado pensando regresar, pero cuando lo vi dije, si él, dependerá de él lo que haga, regreso o no regreso a la iglesia. Y pasó la prueba. Nos vemos el domingo en la iglesia. El buen testimonio. Amén. Predicar de Cristo. La semana pasada hablamos del buen testimonio. Pero un buen testimonio, una buena predicación, si no va acompañada con un buen testimonio, no tiene fruto, no tiene sentido, no es válida. Un buen testimonio sin una buena predicación o sin hablar de Cristo es lo mismo. Van de la mano. El buen testimonio con la predicación del Evangelio, que usted testifique de Cristo. Porque ¿cómo puede ir a una gente a hablarle de Cristo si la gente lo conoce? ¿Cuánta gente lo conoce a usted y a mí? Muchos. Imagínense, ustedes hablan de Cristo y saben sus malas mañas. Bueno, ustedes no, porque ustedes no tienen malas mañas. Pero conocen gente que tiene malas mañas. Por eso, predicar de Cristo es importante que tengamos un buen testimonio. Porque aunque prediquemos bien o hablemos a la gente, pero si tenemos un mal testimonio, la gente no va a venir a los pies de Cristo. Van a decir, para ser como él, un hipócrita. Así
así nombran a la gente que les habla de Cristo, pero que no cumple. Como el Señor Jesús les decía a los escribas, ellos predicaban, enseñaban bien, pero no hacían lo que predicaban. Jesús les dijo, Jesús les dice a la gente, lo que los escribas les digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. Porque los escribas tenían mal testimonio, hablaban la ley de verdad, pero tenían mal testimonio. Por lo tanto, nosotros necesitamos predicar el Evangelio a tiempo, como fuera de tiempo. Es un mandato del Señor, no es una opción, es una orden, es una obligación de todo cristiano. Pero recuerde, el buen testimonio tiene también que ir a nuestro lado, porque eso es lo que va a hacer que la gente acepte el mensaje del Evangelio, porque cuando usted vive lo que predica, la gente lo va a aceptar mejor. Porque el diablo es astuto y usa nuestro mal testimonio para que la gente no se entregue al Señor Jesucristo. Por eso, usted puede pedir oración por su familia, sí, hay que orar por ellos. Pero si yo no doy buen testimonio a mi familia, también eso tiene que ver. Yo siempre le digo a la gente, para ganar un familiar, aparte de hablar del Evangelio, lo más importante es orar por ellos y darles un buen testimonio. Porque aunque yo le hable y tenga mal testimonio, la gente va a decir, ¿para qué? Para ser como tú. Mejor me quedo así como estoy. Por eso, mi hermano, es un mandato. Tenemos que predicar de Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Después de la oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque un día alguien nos predicó del Evangelio, un día alguien nos habló de Jesucristo y muchos de nosotros entregamos nuestra vida a ti y nuestra vida fue transformada y cambiada y bendecida y por eso estamos aquí en este día. Gracias te doy por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque, Señor, tú nos has alcanzado y nos has dado tan grande salvación. Yo oro por las almas perdidas, por aquellos que están perdidos para que sean salvos en Cristo Jesús. Y yo oro, Señor, para que nosotros, cada creyente, cada cristiano, podamos llevar el Evangelio y predicar el Evangelio a tiempo como fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, que sea una obligación, un deseo, un placer poder nosotros, un privilegio de predicar el Evangelio y hablarle a la gente del Evangelio poderoso de Cristo Jesús. Señor, todo lo que hemos predicado, que esa semilla germine, que dé crecimiento que solamente tú lo das, Señor, para que las almas sean salvas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos por la salvación. Oramos para que tú nos uses y prediquemos el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias. Los últimos dos, por favor. Dale gracias porque Él es bueno. Amén.